Devocional número 46. Carta del apóstol Pablo a Filemón. Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia, y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo, ya anciano, y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte. Tú pues recíbele como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre, no ya como esclavo, sino más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que, si me tienes por compañero, recíbelo como a mí mismo. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré. Por no decirte que aún tú mismo me debes también. Sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor. Conforta mi corazón en el Señor. Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Esta es una de las cartas del apóstol Pablo a uno de sus discípulos. Esta carta se considera la última de las cartas de Pablo para algunos teólogos. Si bien algunos consideran que después todavía se escribió la carta a los hebreos por parte de Pablo, en esta ocasión estudiaremos lo que Pablo le dice a Filemón, uno de sus discípulos, uno de sus amigos, uno de sus hermanos en la fe. Primero el apóstol Pablo saluda. Siendo solemne como era en todas sus cartas, no deja pasar la oportunidad de mencionar a quién lo acompaña en el momento de la escritura de esa carta y a quién va dirigida. También los saludos a aquellos que pudieran estar cercanos a quien va dirigida la carta para que pongan atención también a este mensaje. El favor de Dios siempre ha sido principal sustento de la fe de Pablo y sabe que este mensaje tiene que llegar a Filemón, no solamente por el hecho de que envía esta carta, sino a quien envía con la carta. Primero reconoce Pablo la fe de Filemón, un hombre de fe que siempre hace buenas acciones, que tiene cuidado de los otros cristianos, de aquellos que han procurado la misma fe y que los ayuda y los sustenta. El testimonio de Filemón había trascendido la ciudad donde él vivía, había llegado a oídos a Pablo. Lo que se decía de Filemón era que era un buen hermano, que daba buen asilo a los que lo necesitaban y que procuraba ayudar a aquellos que profesaban la misma fe en Jesucristo. Pablo reconoce eso y le agradece tanto su esfuerzo porque sabe que a través de este testimonio muchos otros más pueden creer en Jesús.
Por la buena conducta de Filemón, por el buen comportamiento, por su buen testimonio, otros también creerían que Jesús es quien los envió y Jesús es el que comparte un mensaje de amor y de salvación para aquel que lo necesita. No se trataba de predicar una religión, se trataba de enseñar el carácter de Cristo. Y Filemón era un buen ejemplo del carácter de Jesús, con buen testimonio, con amor, con generosidad, con ayuda al que lo necesitaba. Y por eso mismo el apóstol Pablo le escribe esta carta, porque ahora requiere de este carácter forjado en Filemón. Ahora era necesario que saliera lo bueno, el carácter, la firmeza de su fe en Jesús, y que todo lo que había creído y que todo lo que había profesado Filemón, ahora lo pondría a prueba el Señor por medio de enfrentarse a un momento de su pasado, a un personaje que en el pasado le había causado daño, le había sido contrario a la vida de Filemón, pero que ahora volvía a él. Pero no solamente volvía para encontrarse, sino que era el mismo Pablo quien lo enviaba, para que no solamente lo recibiese, sino para que también lo tratara mejor que como lo había tratado antes. Dentro de la cultura de aquel entonces es necesario considerar que había esclavos. El pueblo de Israel también tenía esclavos. Gente de otros pueblos, gente del mismo pueblo, que estaba al servicio de aquellos que podían pagar, sostener y ayudar a un esclavo. Es importante señalar que en aquel entonces la esclavitud, Dios la concibió o permitió que así fuese, que existiese, pero había reglas acerca de la esclavitud. Los esclavos tenían que ser de cierta manera y los amos, los dueños de estos esclavos, tendrían que comportarse con respeto y con generosidad hacia sus esclavos. No era una esclavitud de maltrato, era una esclavitud de servidumbre, de servicio, como lo que hoy podemos hacer con cualquier otra persona que presta sus servicios a costo de un salario en la casa de alguien. Solo que en aquel entonces se le llamaba esclavos o siervos. Y Filemón, por lo que nos cuenta la carta, era un hombre que tenía suficientes recursos financieros, que tenía una buena posición económica y que no solamente hacía buenos negocios, sino que esas ganancias le servían a Filemón para ayudar a los hermanos en la fe y a procurar que el mensaje del Evangelio se extendiera en otras partes de la tierra. Así es que Pablo envía esta carta y el portador de la carta es un hombre llamado Onésimo, que por lo que nos describe la carta, había sido esclavo de Filemón. Pero no solamente había sido ese esclavo, sino que había tenido una mala experiencia con Filemón. Y Filemón, finalmente, y muy probablemente, lo había enviado a la cárcel. Esa es la razón por la que Pablo, que ahora está en la cárcel, se encuentra con él en prisión y le predica el mensaje del Evangelio. Y Onésimo se arrepiente de sus pecados, pide perdón al Señor, se reconcilia con Dios y ahora que está a punto de salir de prisión, quizás no sentía la oportunidad de volver a casa de su antiguo amo, sino que ahora piensa que es mejor huir. Pero Pablo lo envía, dice, ve ahí. Imagínate esta conversación donde Pablo le dice a Onésimo que fuera a casa de Filemón y Onésimo le dice, pero si fue Filemón el que me envió a la cárcel, si fue Filemón el que me acusó y me corrió por algo que yo cometí. Es verdad, cometí un delito, le robé, le defraudé, lo engañé, hice algo incorrecto. No creo que me reciba, pudo haber dicho Onésimo. Y sin embargo, Pablo insistió, porque ahora lo que se trataba no era del pasado que cargaba Onésimo a cuestas, ni tampoco del pasado, del rencor que pudiera guardar Filemón, sino que ahora se trataba de la restauración de dos personas que habían conocido el Evangelio, de dos personas que eran hijos del mismo Dios, de dos personas que seguían al mismo Maestro, que habían escuchado del mismo apóstol el mensaje de salvación y vida eterna. Así es que Pablo le manda la carta pidiéndole a Filemón que reciba a Onésimo y que lo reciba con amor, como si recibiera al mismo Pablo, y que esta generosidad, se manifestara hacia Onésimo, al grado de que Pablo le dice a Filemón, si te algo te debe, yo te lo pagaré. Creo que estas palabras son el reflejo claro de lo que Jesús hizo por nosotros, esa redención para el pago de nuestras deudas. Si algo hemos hecho, el Señor seguramente lo ha cubierto, lo ha pagado con el sacrificio de su vida misma en la cruz del Calvario. El perdón es
Es un instrumento que Dios nos ha dejado, es un mandamiento que Dios nos ha dado para que vivamos en libertad, para que seamos verdaderamente libres. Y la carta de Pablo a Filemón lleva esta intención de que Filemón perdone a Onésimo, que Onésimo pueda pedir perdón a Filemón, que ambos se perdonen y ambos sean restaurados, para que la obra del ministerio, para que el testimonio que hasta ese momento se había oído de Filemón no fuera dañado por un historial del pasado en que Filemón y Onésimo habían tenido una mala relación, sino que al contrario quedara el buen testimonio de que a pesar de las diferencias y de los problemas del pasado, Dios puede restaurar la vida de aquellos que se acercan a Él. Para nosotros es el ejemplo a seguir, es el testimonio de perdonar, de pedir perdón cuando sea necesario, de dejar el pasado en el pasado y seguir hacia adelante, confiando en Dios, mostrando amor hacia el prójimo, siendo generosos con el que lo necesita, pero sobre todo perdonando de la misma manera que nosotros hemos sido perdonados. Oremos. Padre, muchas gracias por tu palabra, porque tu palabra es verdad. Agradecemos el mensaje que el apóstol Pablo le envía a su amigo y discípulo Filemón. Encontramos en sus palabras sabiduría, sabiendo que es bueno para nosotros dar un buen testimonio, pero además cuidar este testimonio con nuestro pasado, encontrando el punto de reconciliación, perdonando y pidiendo perdón de todo lo que fuese necesario, no solamente para que vivamos en completa libertad, sino también para dar un buen testimonio de aquellos que se acerquen a ti por medio de nosotros. Gracias, Jesús, porque tu palabra nos enriquece y nos ayuda a seguir buscando el crecimiento y la fortaleza espiritual. Ayúdanos a cada momento y a cada instante, porque tuyos somos y en ti confiamos. En el nombre de Jesús. Amén.